Imagina escuchar de la persona con quien te casaste la frase más cruel de todas: ni desnuda te quiere nadie. Fue exactamente eso lo que le sucedió a Angelina, humillada en público por su propio esposo millonario. Pero lo que él nunca imaginó es que aquella noche sería el comienzo de un giro que cambiaría todo. Hoy vas a seguir una historia llena de dolor, valentía y sorpresas, donde una mujer marcada por la humillación va a descubrir su verdadera fuerza y transformarse de una vez por todas. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cada minuto de esta historia va a capturar tu atención y sorprenderte. No te pierdas ningún video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde estás siguiendo esta historia de amor. El salón principal del Hotel Imperial parecía haber sido diseñado para impresionar. Las lámparas de cristal, colgando como cascadas luminosas, reflejaban tonos dorados sobre las mesas impecablemente arregladas, donde copas de cristal brillaban bajo la luz difusa. Los meseros se deslizaban entre sillas de terciopelo, trayendo vinos selectos y platillos sofisticados, mientras en un rincón discreto, un pianista dejaba escapar notas suaves que llenaban el aire, como una melodía ensayada para darle al ambiente una atmósfera de grandiosidad y poder. Era una noche en que los poderosos de la ciudad se reunían, empresarios, políticos, inversionistas, todos moviéndose en un ballet silencioso de sonrisas, brindis y secretos velados. Y en el centro de ese universo estaba Lorenzo Monteiro, el anfitrión de la noche. Lorenzo caminaba entre los invitados con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a ser el centro de las atenciones. Alto e imponente, vistiendo un smoking impecablemente cortado. Cada gesto suyo transmitía seguridad calculada, como si fuera una actuación. Su voz grave resonaba en los pasillos, atrayendo risas y cumplidos aduladores. A su lado, sin embargo, estaba alguien que desentonaba de aquel escenario de ostentación: su esposa Angelina García. Angelina usaba un vestido lila sencillo y refinado, que había elegido con cariño. No era usado, tampoco cargado de brillos, pero realzaba la delicadeza natural de sus rasgos. Su cabello castaño caía en ondas suaves por los hombros, y la sonrisa discreta que ofrecía a los saludos mostraba la dulzura que siempre había llevado. Pero aquella noche, en medio de las mujeres cubiertas de joyas y vestidos exuberantes, su atuendo parecía casi demasiado modesto. Las miradas comenzaron a surgir rápidamente. Cuchicheos se deslizaban por las mesas como serpientes, y risitas ahogadas escapaban de bocas pintadas de labial rojo. Angelina, acostumbrada a ese tipo de situación, respiró profundo e intentó mantenerse erguida, saludando con gentileza a quien se acercaba. Pero por dentro, cada comentario velado era como una aguja perforando su piel. Se sentía expuesta, como si estuviera en un escenario siendo juzgada a cada segundo. Mientras tanto, Lorenzo parecía indiferente. Conversaba animadamente con empresarios, comentaba sobre nuevas inversiones, elogiaba negocios que apenas conocía, como si la esposa a su lado fuera apenas uno más de los accesorios que componían su imagen impecable. El detonante de la noche, sin embargo, llegó cuando una de las invitadas, una socialité conocida por su lengua afilada y placer en humillar discretamente, lanzó su provocación venenosa. «Lorenzo, tu esposa tiene un estilo muy minimalista, ¿verdad?», dijo ella sonriendo con malicia, mientras sus ojos recorrían el vestido sencillo de Angelina. El comentario cayó en el aire como una flecha. Algunas mujeres rieron en tono contenido, otros hombres intercambiaron miradas cómplices. Angelina bajó la mirada, sintiendo el rostro arder, esperando tal vez que Lorenzo la defendiera. Bastaba una palabra de él para silenciar las risas, para protegerla de aquello. Pero lo que vino después fue algo que ella jamás olvidaría. Lorenzo giró la copa de vino en sus manos y, sin siquiera dudar, alzó la voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Angelina puede aparecer desnuda en cualquier lugar, que ni así la va a querer nadie. El salón entero se silenció por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Después, una risa nerviosa escapó de algunos invitados, resonando como burla. Angelina se congeló. El corazón cayó en su pecho y las lágrimas se asomaron en sus ojos. Intentó tragar el llanto, pero el dolor era intenso, casi sofocante. Aquella frase no era solo una humillación. Era una sentencia dicha por aquel que debería protegerla, amarla, ser su refugio seguro. Ella levantó los ojos lentamente, encarando a Lorenzo. Buscaba algún rastro de arrepentimiento, alguna indicación de que fuera solo una broma desafortunada, pero lo que encontró fue una mirada fría, calculadora y una media sonrisa de superioridad. Él quería que todos vieran, quería que todos rieran. La cena continuó, pero para Angelina todo era un borrón.
No pudo tocar la comida, ni seguir la conversación de nadie. Cada risita ahogada alrededor parecía marcas invisibles en su piel. Lorenzo, indiferente, continuaba su actuación social, brindando, riendo, como si nada hubiera sucedido. Cuando la noche finalmente terminó y entraron en la limusina, Lorenzo atendió su celular hablando sobre contratos y acciones, sin lanzar una sola mirada a su esposa. Angelina mantuvo los ojos fijos en la ventana, observando las luces de la ciudad convertirse en manchas centelleantes. Dentro de ella algo se rompía. El dolor era sofocante, pero junto a él nacía una llama que nunca había sentido antes. Una chispa que decía, ya no más. Al llegar a la mansión Monteiro, Lorenzo entró primero ya dando órdenes al chofer y respondiendo mensajes. Angelina se quedó parada en el vestíbulo por algunos segundos, rodeada de mármol, lámparas y lujo que antes representaban estatus, pero ahora solo parecían prisiones brillantes. Respiró profundo, el corazón acelerado, las manos temblorosas, pero la certeza creciendo. Algo había terminado aquella noche. No era solo el matrimonio, era la versión de ella que aceptaba vivir apagada. Angelina lo sabía. Nada sería como antes. La noche parecía no tener fin. Después de la cena en el Hotel Imperial, Angelina se acostó en la cama enorme de la suite principal de la mansión Monteiro, pero el sueño no llegó. El silencio del cuarto, cortado apenas por el tic-tac distante de un reloj, era sofocante. Las palabras de Lorenzo resonaban en su mente como una herida abierta. Ni desnuda te quiere nadie. Ella revivía la escena repetidas veces. Cada detalle más cruel que el anterior. Las risas ahogadas de los invitados, las miradas de desprecio, la media sonrisa arrogante del hombre que le había jurado amor. Se volteaba de un lado a otro en la cama, sintiendo el pecho arder. Cuando finalmente se durmió, el sueño fue ligero y lleno de imágenes fragmentadas. Soñó con el espejo rompiéndose, reflejando versiones distorsionadas de sí misma, hasta despertar sobresaltada, con el sol invadiendo las cortinas. Pero la claridad no trajo alivio. Sentada en la orilla de la cama, todavía en camisón, observó a Lorenzo en el vestidor. Él ajustaba la corbata frente al espejo con la misma calma de siempre, como si nada hubiera sucedido. El celular vibraba sobre la mesa, trayendo mensajes de negocios, y él atendía sin dudar, hablando de cifras y reuniones, como si la vida de ellos fuera solo una agenda corporativa. ¿Dormiste mal?, preguntó él casualmente, sin desviar los ojos del espejo. Angelina respiró profundo, reuniendo valor. Después de lo que dijiste ayer, ¿cómo esperabas que durmiera bien? Lorenzo acomodó el saco, se encogió de hombros y respondió con frialdad. Necesitas aprender a no tomarte todo tan en serio. El mundo de los negocios es cruel. Yo solo estaba siendo realista. Ella se levantó lentamente, caminando hacia él. El corazón se aceleraba, pero había una llama diferente en su mirada. Una firmeza que Lorenzo no veía desde hacía años. El mundo de los negocios puede ser cruel, Lorenzo. Pero tú fuiste cruel conmigo. No fue una broma, fue una humillación. Él finalmente se volteó encarándola. Su mirada no traía arrepentimiento, sino irritación. Exageras demasiado, siempre tan frágil. Ya es hora de que madures. Angelina sintió el pecho arder, pero no desvió los ojos. Por primera vez, sostuvo aquella mirada helada hasta el final. Frágil es quien necesita disminuir a otros para sentirse más grande. Por un segundo, Lorenzo pareció sorprendido, pero pronto recompuso la postura. Escucha, Angelina, vives rodeada de lujo por mi causa. Tienes todo lo que cualquier mujer soñaría. Si no puedes valorar eso, tal vez estás a punto de cometer el mayor error de tu vida. Ella respiró profundo, abrió las cortinas y dejó que la luz inundara el cuarto. La claridad hizo visible lo que antes quedaba escondido en las sombras, un matrimonio en ruinas. Ya pagué demasiado caro, Lorenzo. Pagué con mi dignidad. Se volteó hacia él con lágrimas en los ojos, pero la voz firme como nunca. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo parpadeó incrédulo antes de soltar una risa seca. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Se acercó, la voz baja, casi venenosa. No tienes amigos de verdad, no tienes apoyo, no tienes nada. Cuando salgas de aquí vas a descubrir lo que es estar sola y entonces vas a arrastrarte de regreso. Las lágrimas rodaron por el rostro de ella, pero esta vez no eran de miedo.
Ya estuve sola, Lorenzo. Estuve sola todos estos años, incluso a tu lado. Él cerró los puños intentando mantener el control. Piénsalo bien, estás tirando a la basura todo lo que construimos. Angelina alzó la barbilla con dignidad. Nosotros no construimos nada juntos. Tú construiste tu imperio. Yo fui solo la sombra que exhibías en tus eventos, pero ya no soy más tu sombra. Sin esperar respuesta, se volteó y salió del cuarto. Aquella tarde, mientras Lorenzo se sumergía en reuniones, Angelina tomó su decisión, abrió el guardarropa y retiró apenas lo esencial. Algunas ropas, documentos, fotos antiguas de la juventud. Cada vestido de marca, cada joya que simbolizaba su misión quedó atrás. Arregló las maletas en silencio, pero cada doblez de tela era un acto de liberación. El chofer la observó con compasión al verla salir con las maletas. Angelina solo pidió: «Lléveme a esta dirección». El destino era un pequeño departamento alquilado. Nada de mármol, nada de lámparas, nada de lujo. Solo paredes blancas, muebles usados y un espacio que, por primera vez en mucho tiempo, era solo de ella. Cuando puso la maleta en el piso y respiró profundo, sintió algo nuevo: libertad. Aquella noche, acostada en una cama angosta, lloró hasta dormirse. Lloró por el dolor, por la vergüenza, por los años perdidos. Pero entre las lágrimas había una llama diferente. Era el dolor de despedida, no solo de un esposo, sino de la versión de ella que aceptaba vivir apagada. Del otro lado de la ciudad, Lorenzo continuaba creyendo que ella volvería. Convencido de que nadie sobrevivía sin él, no tenía idea de que Angelina acababa de dar el primer paso para nunca más ser la misma. El departamento nuevo era pequeño, con paredes blancas ya un poco descascaradas y muebles alquilados que no combinaban entre sí. El piso crujía bajo cada paso y la cocina apenas cabían 2 personas lado a lado. Pero al cerrar la puerta por primera vez y escuchar el clic de la cerradura, Angelina sintió algo que no experimentaba desde hacía años: libertad. La libertad, sin embargo, tenía un precio. En los primeros días, la sensación de alivio se mezclaba con el peso sofocante de la soledad. Por la noche, acostada en la cama angosta, encaraba el techo mientras los recuerdos de la humillación volvían en olas cortantes. La frase de Lorenzo todavía resonaba como un látigo en su mente: «Ni desnuda te quiere nadie». Era como si cada palabra hubiera sido grabada a fuego en su piel. Por más que intentara alejarla, bastaba el silencio para que la voz de él volviera a resonar, quitándole el aliento. El barrio sencillo donde ahora vivía era diferente del mundo al cual había estado acostumbrada. Las calles eran movidas. Los niños jugaban en los patios. Los vecinos se saludaban con familiaridad. Algunos la reconocían de las columnas sociales. Otros solo la observaban con curiosidad, pero siempre estaba aquel susurro incómodo: «Es la ex de Monteiro, ¿verdad?» ¡Qué final, eh! Angelina fingía no escuchar, pero cada palabra era una espina. No bastaba haber perdido la vida de lujo, ahora cargaba también la marca del escarnio público. Las amigas que antes disputaban su compañía desaparecieron como humo. Ninguna llamada, ninguna visita. Descubrió con amargura que muchas de aquellas personas no eran amigas de ella, eran amigas del apellido que llevaba. Sin Lorenzo era como si hubiera perdido el valor para aquel círculo. Y sin embargo, entre el dolor comenzaron a surgir pequeños descubrimientos. En la primera mañana preparó café usando una vieja cafetera. El aroma llenó la cocina, trayendo un recuerdo olvidado. Hacía años que no se permitía un gesto tan simple. En la mansión, los empleados hacían todo. Ahora, moviendo el azúcar, lavando su propia loza, sintió una extraña sensación de pertenencia. Es cansado, pero es real. Es mío, pensó. Pero los días seguían llenos de altibajos. Había mañanas en que despertaba motivada, lista para recomenzar. Pero había noches en que el vacío pesaba como una carga imposible de soportar. Lloraba en silencio, abrazada a la almohada, sintiéndose invisible. Determinada a no entregarse, buscó algo que siempre había soñado, pero nunca había tenido el valor de hacer: estudiar. Investigó, anotó y finalmente se inscribió en un curso de gestión y mercadotecnia. La primera clase fue un desafío. Rodeada de jóvenes llenos de confianza, se sintió fuera de lugar, casi una intrusa. Pero al escuchar al profesor hablar sobre construir valor, una llama se encendió dentro de ella. Por primera vez no era alguien escuchando como esposa de un hombre importante. Era una alumna,
Una mujer con identidad propia. Aún así, los fantasmas insistían en perseguirla. En una noche lluviosa, al mirarse en el espejo del baño, casi no se reconoció. No era por la apariencia, sino por el dolor estampado en los ojos. Por un instante las palabras de Lorenzo volvieron. «Nadie te va a querer». Ella sostuvo firme el borde del lavabo, los puños cerrados y murmuró para sí misma. «No, merezco más. Siempre merecí más». Cada pequeña victoria era un ladrillo en la reconstrucción de su vida. Cuando logró pagar la primera cuenta de luz con su propio dinero, sonrió sola, orgullosa. Cuando recibió elogios del profesor por un trabajo bien hecho, sintió el corazón vibrar. Pasos pequeños, pero cada uno de ellos era un recordatorio de que estaba viva. Angelina todavía era una mujer herida, marcada por cicatrices abiertas, pero comenzaba a percibir que sobrevivir era solo el primer paso. La verdadera lucha era aprender a reconstruirse y sin que ella lo supiera. El destino estaba a punto de poner en su camino a alguien que vería no sus heridas, sino la fuerza escondida detrás de ellas, alguien que sería parte fundamental de ese viaje. El curso se había transformado en uno de los pocos refugios de Angelina. Allí, rodeada de cuadernos garabateados, profesores exigentes y jóvenes llenos de sueños, comenzaba a sentir que todavía había espacio para escribir su propia historia. Pero aquel día en especial, el destino parecía decidido a reservarle algo mayor. Era una mañana lluviosa y las calles estaban cubiertas por charcos que reflejaban las luces de los postes todavía encendidos. Angelina corría, equilibrando la bolsa y el paraguas pequeño, demasiado chico para contenerla de la tormenta. El tacón bajo hacía ruido en las banquetas mojadas y ya sentía la orilla del pantalón empapada. Llegó al edificio de la empresa donde se realizaría una conferencia práctica sobre mercadotecnia digital. Era una actividad del curso, y solo algunos alumnos habían sido seleccionados para acompañar. Angelina, aunque nerviosa, había aceptado la invitación por sentir que necesitaba desafiarse. Respiró profundo al entrar al vestíbulo moderno, decorado con mármol y vidrio, un contraste gritante con el barrio sencillo donde ahora vivía. Fue allí, mientras se registraba en la recepción, que lo vio por primera vez. Dante Ferraz, un hombre alto, de postura firme, cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos castaños intensos y una presencia que parecía llenar el espacio antes de que él hablara. Vestía un traje gris claro, impecablemente cortado, pero no había arrogancia en sus gestos. Cuando se acercó para también firmar la lista de presencia, su perfume discreto se mezcló con el aroma de café del vestíbulo. ¿Está participando en el taller también?, preguntó él con una sonrisa leve, la voz grave y cálida. Angelina dudó por un instante, sorprendida de que alguien como él le dirigiera la palabra. «Sí», respondió, acomodando el asa de la bolsa en el hombro. «Soy alumna de un curso de gestión». Dante arqueó levemente la ceja, demostrando interés genuino. «Interesante. No es común ver muchos alumnos en encuentros de este nivel. Se necesita valor para estar aquí». Ella sonrió sin saber qué decir. «Tal vez solo estoy intentando probarme algo a mí misma». Los ojos de él se fijaron en los de ella por un segundo más de lo necesario. No había juicio, solo curiosidad y respeto. Antes de que pudiera responder, uno de los organizadores los llamó para dentro del auditorio. Durante la conferencia, Angelina se sentó algunas filas atrás, intentando mantenerse discreta, pero el destino no parecía dispuesto a dejarla pasar desapercibida. Cuando el conferencista pidió que los participantes se dividieran en grupos para discutir estrategias de un caso real, Angelina terminó en el mismo grupo que Dante. Al principio permaneció callada, anotando observaciones en su cuaderno. Los otros miembros del grupo hablaban rápido, intercambiando términos técnicos que ella todavía no dominaba. Pero de repente Dante se volteó hacia ella. ¿Y usted? ¿Qué opina? El corazón de Angelina se disparó. Sintió todas las miradas voltearse en su dirección. Respiró profundo, intentando organizar los pensamientos. Yo creo que la campaña necesita hablarle a las personas de forma sencilla. No sirve usar términos técnicos si el público no entiende. Tal vez una comunicación más directa funcione mejor. El silencio que siguió duró apenas algunos segundos, pero para ella parecieron minutos. Entonces Dante sonrió satisfecho. Estoy completamente de acuerdo. A veces olvidamos que detrás de los números están personas de verdad. Excelente observación. Angelina se sonrojó sorprendida con el elogio, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente, orgullo de sí misma. Cuando la actividad terminó, Dante se acercó. «Tiene una forma interesante de ver las cosas», dijo en tono suave. «Me gustaría conversar más sobre esto». Angelina apretó la bolsa contra el cuerpo, desconfiada.
Todavía cargaba demasiadas heridas para confiar con facilidad, pero había algo en la mirada de él que no parecía amenazador ni arrogante. Era una mirada que decía, «Te veo». «Claro», respondió tímida. Salieron juntos del auditorio, atravesando el pasillo iluminado. Afuera, la lluvia había disminuido, dejando el aire fresco y limpio. Mientras caminaban, Dante habló sobre su trayectoria. Cómo había comenzado desde cero. Cómo se había equivocado en proyectos al principio, y había aprendido a levantarse. Angelina escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. En determinado momento, él comentó, «Sabe, mucha gente cree que el éxito borra las cicatrices del pasado. Pero yo pienso diferente. Son justamente las cicatrices las que nos dan fuerza». Angelina sintió un escalofrío recorrerle la piel. Era extraño escuchar aquello de alguien que parecía tan seguro, pero al mismo tiempo reconfortante. Por primera vez, alguien hablaba un lenguaje que ella entendía, el lenguaje del dolor transformado en aprendizaje. Cuando se despidieron, Dante solo sonrió y dijo, «Espero verla nuevamente, Angelina». Ella caminó de regreso a casa con el corazón acelerado, sin saber exactamente el motivo. No era solo atracción, era la sensación de que tal vez el destino le estaba mostrando que no todas las historias terminan en la oscuridad. Aquella noche, al acostarse en su cama angosta, Angelina todavía lloró, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alguien que comenzaba a creer, aunque tímidamente, que podía existir un mañana mejor. Las semanas que siguieron al encuentro con Dante fueron diferentes de todo lo que Angelina había experimentado en los últimos años. Por primera vez, se sentía estimulada a crecer, no porque alguien esperara eso de ella, sino porque quería probarse a sí misma que era capaz. El curso que antes parecía un desafío intransitable, ahora era una fuente de energía. Cada clase traía nuevos aprendizajes y cada ejercicio concluido era como una victoria íntima contra la sombra de Lorenzo. El empleo conseguido, gracias al incentivo de un profesor, se transformó en otro hito. Al principio llegaba insegura, casi escondida detrás de los reportes, pero pronto descubrió que el ambiente profesional podría ser diferente de aquello que había vivido al lado del ex esposo. Allí, su trabajo tenía peso. Allí su voz era escuchada, y cuando uno de los reportes preparados por ella fue elogiado durante una reunión, Angelina sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Orgullo verdadero. No era reflejo de la imagen de un hombre poderoso, era de ella. Por la noche, en su pequeño departamento, comenzó a crear rituales que le daban placer. Hacer café fresco, organizar la mesa de estudios, anotar metas en el cuaderno. Eran detalles sencillos pero cargados de significado. Cada cuenta pagada con su propio salario era más que una obligación, era una declaración de independencia. Pero la transformación más marcante no estaba apenas en su rutina, estaba frente al espejo. Durante mucho tiempo, al mirarse, solo veía las palabras crueles de Lorenzo reflejadas de vuelta. «Eso no te favorece. No eres mujer para ese tipo de ropa». Eran frases que surgían como sombras, intentando convencerla de que nunca sería suficiente. Pero ahora había algo más fuerte. La necesidad de probarse a sí misma que merecía más. Fue así que, en un final de tarde, caminando por la calle después del trabajo, sus ojos fueron atraídos por un aparador. Un vestido negro sencillo, pero atrevido, estaba expuesto en el maniquí. El corazón se disparó. De inmediato, la voz de Lorenzo resonó dentro de ella, burlona, como tantas veces antes. Pero esta vez Angelina no retrocedió. Entró a la tienda. En el probador, al ponerse la tela negra, que moldeaba sus curvas con elegancia, casi no se reconoció, no porque estuviera diferente físicamente, sino porque había en los ojos un brillo nuevo de alguien que comenzaba a gustar de lo que veía. Tocó su propio reflejo, pasó la mano por el cabello suelto y se permitió sonreír. No compraba el vestido para llamar la atención de nadie, sino como un símbolo de libertad, de que ahora podía ser quien quisiera. Ese cambio se reflejó en los detalles del día a día. Comenzó a soltar el cabello más veces, a usar labiales de colores vivos, a alzar la barbilla al caminar por las calles. En la oficina, los compañeros lo notaron y aunque no comentaran abiertamente, sus miradas eran diferentes. Pero lo más importante no era lo que los otros veían, era lo que ella finalmente veía. Dante lo notó también, siempre discreto, no hacía elogios vacíos, pero había una atención constante en sus gestos. Una mañana, cuando Angelina entró a la sala con un blazer claro y el cabello suelto, él sonrió levemente y comentó:
Se ve diferente hoy, más segura. Ella se sonrojó, sorprendida con el comentario, pero respondió con sinceridad. Tal vez estoy aprendiendo a hacerlo. Dante sostuvo la mirada de ella por un instante, y la intensidad silenciosa de aquel momento quedó marcada. No era solo un comentario, era reconocimiento. Durante una pausa para el café, algunos días después, él abrió un poco de su propia historia. Tampoco fue fácil para mí. Al comienzo de la carrera, perdí un proyecto importante y creí que no lograría levantarme, pero me di cuenta de que fue justamente la caída la que me dio más fuerza. Se encogió de hombros como si fuera solo un detalle, pero había peso en sus palabras. A veces es en el dolor donde uno descubre quién realmente es. Angelina escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Había en él algo raro, vulnerabilidad. No era el hombre que hablaba de conquistas para impresionar, sino alguien que exponía cicatrices. Y en aquel instante ella sintió una complicidad inesperada, como si ambos compartieran un lenguaje silencioso que solo quien ya sufrió es capaz de entender. Aquella noche de regreso al departamento, Angelina miró el vestido negro colgado en la puerta del guardarropa. No necesitaba usarlo todavía. Solo el hecho de que estuviera allí ya era un recordatorio de que había hecho una elección. Sonrió al recordar a Lorenzo, que un día le había dicho que nadie la desearía. El recuerdo todavía dolía, pero ya no la definía. Se acostó en la cama angosta con una sensación inédita. Paz. No porque la vida estuviera perfecta, sino porque, por primera vez, tenía la certeza de que estaba construyendo algo verdadero, algo que le pertenecía. Angelina ya no era más la sombra apagada de la mansión Monteiro. Estaba redescubriendo a la mujer que siempre había existido dentro de ella. Y poco a poco, comenzaba a percibir que esa nueva versión no tenía miedo de ser vista. El restaurante La Riviera era conocido por su elegancia atemporal. Cortinas ligeras filtraban la luz de la ciudad, lanzando reflejos dorados sobre las mesas de mármol blanco. El ambiente olía a especias finas y vino añejado, mientras un pianista en el rincón dejaba escapar notas suaves que parecían acompañar el ritmo de la conversación de los clientes. Para Angelina, estar allí no era solo una experiencia sofisticada, era la prueba viva de que su vida había cambiado de forma irreversible. Sentada al lado de Dante, quien la había invitado para acompañarlo en una cena de negocios, Angelina sentía una mezcla de nerviosismo y orgullo. Ya no era más la mujer que se escondía detrás de las sombras de un esposo arrogante. Ya no era más la acompañante silenciosa que se limitaba a sonreír mientras otros hablaban. Aquella noche era parte de la conversación. Había conquistado su espacio, había conquistado su lugar. Vestía un vestido negro elegante, de corte sencillo y recto, que valoraba su postura firme. El cabello suelto caía en ondas sobre los hombros y el maquillaje discreto resaltaba el brillo nuevo de sus ojos. No era usado ni exagerado, era simplemente ella, y por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. Dante, impecable en su traje oscuro, conducía el diálogo con los empresarios en la mesa con la seguridad que le era característica, pero hacía cuestión de incluir a Angelina siempre que podía. ¿Qué opina, Angelina?, preguntó en determinado momento después de que uno de los inversionistas presentara una idea. Angelina tragó saliva, sintiendo las miradas recaer sobre ella. Por un segundo, los viejos fantasmas susurraron: «No eres suficiente, no vas a saber responder». Pero respiró profundo y dejó que la voz saliera firme, aunque el corazón se disparara. «Creo que la propuesta tiene potencial, pero necesita ser presentada de forma clara para el público correcto». A veces el error está en querer impresionar demasiado, cuando en realidad lo que funciona es la sencillez. El silencio fue breve, pero pronto dio lugar a aprobación. Uno de los empresarios sonrió visiblemente impresionado. Dante se inclinó levemente y murmuró solo para ella: «Excelente punto». Angelina se sonrojó discretamente, pero por dentro floreció un orgullo nuevo, fuerte y radiante. Todo parecía perfecto, hasta que el destino, con su ironía cruel, resolvió manifestarse. Del otro lado del salón, en una mesa de destaque, estaba Lorenzo. Vestía un traje azul marino impecable y conversaba animadamente con dos inversionistas extranjeros, la risa grave y calculada, el tono de voz que dominaba la mesa. Nada en él había cambiado, o al menos era lo que parecía, hasta que sus ojos cruzaron el salón y se fijaron en una imagen que hizo vacilar su corazón. Angelina. Por un instante creyó que estaba soñando. La mujer frente a él no parecía la misma que había abandonado su mansión meses atrás.
Estaba más fuerte, más bella, más viva. El vestido negro delineaba su postura erecta. La sonrisa era segura y había en los ojos de ella algo que él jamás había visto. Libertad. Con cada gesto, con cada risa compartida con Dante, Lorenzo sentía un nudo apretar en su garganta. Los celos quemaban en sus venas como fuego. ¿Cómo aquella mujer que él creía ser dependiente podía estar tan plena sin él? Angelina demoró algunos segundos en percibir la mirada fija viniendo de la otra mesa. Cuando sus ojos encontraron los de él, el cuerpo se congeló. Los recuerdos volvieron como cuchillos. La humillación frente a todos. El vacío de las noches silenciosas. Las lágrimas escondidas. Pero algo estaba diferente. Ya no había más miedo. Enderezó los hombros, sosteniendo la mirada de él por algunos instantes. No bajó los ojos. No desvió. Fue un gesto pequeño pero cargado de significado. Ella ya no era la misma. Dante percibió la tensión y se inclinó para preguntar en voz baja. «¿Está bien?» Angelina respiró profundo, manteniendo la sonrisa discreta en los labios. «Estoy. Solo encontré un fantasma del pasado». Dante no preguntó más nada. Solo posó la mano sobre la de ella en un gesto firme, silencioso, que decía más que 1000 palabras. «No está sola». Lorenzo, incapaz de soportar la escena, se levantó de su mesa y atravesó el salón. Las conversaciones disminuyeron de tono y hasta el pianista pareció tocar más despacio, como si el ambiente presintiera el enfrentamiento. «Angelina». La voz de él era firme, pero cargada de incredulidad. «No esperaba verte aquí». Ella se volteó lentamente, manteniendo la calma. «Pues sí, Lorenzo. El mundo es más pequeño de lo que imaginamos». Él la observó con intensidad, como si intentara descifrarla. «Estás diferente». Angelina alzó la barbilla, la voz serena y clara. «Tal vez porque finalmente aprendí a verme como realmente soy». Las palabras golpearon a Lorenzo como un puñetazo. Abrió la boca para responder, pero no pudo. Un silencio pesado flotó entre ellos. Con una sonrisa forzada retrocedió, volviendo a su mesa. Angelina, por su parte, se volteó hacia Dante y hacia los empresarios, retomando la conversación como si nada hubiera sucedido. Por dentro, el corazón latía acelerado, pero no era de miedo, era de victoria. En aquel instante tuvo la certeza había superado. Y Lorenzo, sentado en su mesa, percibió que había perdido algo que jamás recuperaría. El Grand Palace estaba en su auge aquella noche. Era la fiesta más esperada del año, reuniendo políticos, empresarios y las personalidades más influyentes de la ciudad. Lámparas de cristal esparcían haces dorados por el salón. El champán fluía sin parar y la orquesta tocaba una melodía que se mezclaba con el murmullo de voces sofisticadas. Para muchos era solo otro evento de la alta sociedad. Para Angelina, sin embargo, significaba algo mucho mayor. Un escenario involuntario donde su nueva versión sería revelada. Esta vez, no entró sola. Al lado de Dante caminó con pasos firmes y hombros alzados. El smoking impecable de él era imponente. Pero la forma en que sostenía discretamente la mano de ella dejaba claro la estrella de aquella noche no era él, sino ella. Angelina usaba un vestido vino corto de seda, atrevido, sin ser vulgar, elegante, sin ser exagerado. La tela envolvía su cuerpo con naturalidad y el brillo suave resaltaba la confianza que emanaba de ella. Con cada paso, las miradas se volteaban, los cuchicheos surgían, pero ya no eran más de burla, eran de admiración. La mujer, que un día fuera vista como demasiado discreta, demasiado apagada, ahora dominaba el salón sin necesidad de forzar nada. Los invitados pronto reconocieron a la exesposa de Lorenzo. Murmullos corrieron de mesa en mesa. «¿Es ella?», preguntaban algunos. «Sí, pero está diferente. Mira cómo brilla». Angelina sonreía con levedad, sin arrogancia. Sentía dentro de sí una calma poderosa, como si hubiera esperado por aquel momento durante toda la vida. Ya no se veía como una sombra. Allí estaba una mujer entera, consciente de quién era y de su valor. Y entonces él la vio. Lorenzo estaba rodeado por inversionistas cuando sus ojos captaron la escena. El corazón se disparó de inmediato. La sangre hirvió en las venas. Angelina, pero no la Angelina que él conocía. No la mujer apagada que dependía de él para existir. La visión era casi insoportable. Estaba radiante, libre, deseada.
El orgullo herido se transformó en una rabia silenciosa. Cada risa de ella al lado de Dante era como una provocación. Cada mirada admirada que recibía del público era un recordatorio de que él había perdido el control. Y Lorenzo no soportaba perder. Sin importarle las miradas, atravesó el salón. La orquesta continuaba tocando, pero el ambiente pareció silenciarse ante el embate que se formaba. «Veo que resolviste adoptar un nuevo estilo, Angelina», dijo Lorenzo con una sonrisa venenosa y la voz audible lo suficiente para los más cercanos, siempre tan discreta. «Pero hoy parece que resolviste llamar la atención». Angelina se detuvo por un segundo, sintiendo la antigua herida palpitar, pero no vaciló. Sostuvo la mirada de él, firme, serena, y respondió: «Tal vez tengas razón, Lorenzo. Hoy sí quiero ser vista, pero no para agradar a nadie, mucho menos a ti. Quiero ser vista porque finalmente aprendí a verme a mí misma». Un murmullo recorrió el grupo de invitados que asistía. Dante, a su lado, no intervino, solo se mantuvo firme, como un apoyo silencioso, respetando la fuerza que era solo de ella. Lorenzo rió nervioso, intentando recuperar el control. «Gracioso escuchar eso de ti. Siempre creí que no tenías valor propio». Alzó la barbilla arrogante. «No te ilusiones, Angelina. No pasa de ser una fase». Angelina respiró profundo y dio un paso adelante. Su voz cortó el salón como una navaja. «Yo siempre tuve valor, Lorenzo. Tú solo no fuiste capaz de verlo. Lo que cambió no fui yo, fue la forma en que decidí mirarme». El silencio fue ensordecedor. La orquesta tocaba, pero nadie más prestaba atención. Todas las miradas estaban sobre ellos y por primera vez, Lorenzo no tenía respuesta. El hombre acostumbrado a dominar cada espacio ahora estaba expuesto, vulnerable ante todos. Su sonrisa forzada no engañaba a nadie. Las manos temblaban discretamente y el rubor en su rostro denunciaba los celos y la rabia. El poderoso empresario parecía más pequeño, casi ridículo, ante la serenidad de una mujer que antes había humillado. Angelina, por otro lado, no prolongó. Sostuvo la mano de Dante, sonrió con dignidad y dijo apenas: «Buenas noches, Lorenzo». Se volteó y atravesó el salón con la cabeza en alto. Cada paso resonaba no como huida, sino como liberación. El vestido vino reflejaba luces doradas, y las miradas que la acompañaban ya no eran de lástima, sino de respeto y admiración. Lorenzo permaneció inmóvil. El salón entero ya no lo veía como el hombre poderoso de antes, sino como alguien consumido por los celos y por su propia arrogancia. En aquel instante fue él quien se convirtió en blanco de cuchicheos y risas ahogadas. Lo que debería ser una noche más de prestigio terminó como su exposición más dolorosa. Angelina, al contrario, seguía plena. No había venganza en su postura, solo la certeza de que estaba libre. Y era justamente esa calma, esa fuerza silenciosa la que la hacía aún más admirable. Aquella noche, ante la élite que un día se rió de ella, fue Lorenzo quien probó el sabor amargo de la humillación. Meses habían pasado desde la noche memorable en el Grand Palace, cuando Angelina, ante toda la élite que un día se rió de ella, mostró no solo a Lorenzo, sino a sí misma, que ya no era más la mujer disminuida que aceptaba vivir en las sombras. Desde entonces, la vida de ella había tomado nuevos contornos, y cada detalle parecía probar que, por más doloroso que hubiera sido, el pasado había sido el combustible para el presente, que ahora florecía. El departamento sencillo, que al inicio parecía frío y solitario, se había transformado en un verdadero hogar. Los estantes estaban cubiertos por libros de gestión y novelas que devoraba en las noches tranquilas. Un florero con flores frescas siempre adornaba la mesa de la sala, y la cocina antes silenciosa ahora se llenaba con el aroma acogedor del café preparado temprano. Muchas veces por Dante, habían creado rituales pequeños, pero llenos de significado. Desayunar juntos mientras escuchaban las noticias matutinas, compartir conversaciones despreocupadas en la terraza iluminada por la luna, abrazarse después de días difíciles, encontrando en la presencia uno del otro la paz que antes parecía imposible. Angelina había descubierto que la felicidad no estaba en los banquetes grandiosos o en las columnas sociales, sino en la sencillez de una vida compartida, y era justamente en esos detalles donde el amor florecía con más fuerza. Dante no solo la amaba, sino que la respetaba, la veía y celebraba cada paso de su reconstrucción. Ella, por su parte, sentía que finalmente podía amar sin miedo, porque había aprendido a amarse primero a sí misma.
En el campo profesional, su ascenso también reflejaba esa transformación. Ya no era la novata insegura que tenía miedo de dar opiniones. Se había convertido en referencia dentro de la empresa, liderando pequeños grupos y participando en proyectos relevantes. Una invitación inesperada para dar una conferencia sobre superación y resiliencia en un evento interno fue el hito que consolidó su nueva identidad. Cuando subió al escenario ante decenas de colegas, su voz tembló en los primeros segundos, pero pronto ganó firmeza. Contó su trayectoria con sinceridad, sin victimización, y percibió miradas emocionadas en la audiencia. Y entre ellas allí estaba Dante, de brazos cruzados, una sonrisa orgullosa en los labios y ojos brillantes de admiración. En aquel instante, Angelina tuvo la certeza de que todas las lágrimas derramadas habían sido transformadas en escalones que la condujeron hasta allí. Ya no cargaba las palabras de Lorenzo como heridas abiertas. Se habían transformado en cicatrices, sí, pero cicatrices que contaban una historia de victoria. La frase cruel que un día resonó en su mente. Ni desnuda te quiere nadie. Ahora sonaba casi irónica. ¿Cómo él pudo creer eso? ¿Cómo ella misma pudo, por tanto tiempo, permitir que esas palabras definieran su visión de sí misma? La respuesta no importaba más. Lo que importaba era que ella había vencido. Mientras Angelina florecía, Lorenzo se hundía cada vez más en su propia soledad. La mansión, antes repleta de fiestas, ahora era apenas un mausoleo silencioso. Los aliados se alejaban, cansados de su temperamento corrosivo y de su arrogancia. Él mantenía la apariencia de poder. Pero detrás de las puertas cerradas sabía que había perdido la única batalla que realmente importaba, la de mantener a su lado a la mujer que un día podría haber sido su mayor orgullo. Ahora le restaba solo el arrepentimiento, silencioso, amargo, corrosivo. Angelina, al contrario, vivía en colores. En una noche especial, Dante la llevó hasta un jardín iluminado por faroles. Caminaron de manos tomadas entre los árboles, riendo como adolescentes, hasta detenerse frente a una antigua fuente de piedra. Él la envolvió en un abrazo cálido y susurró en su oído. «Sabes, Angelina, admiro tu fuerza, pero admiro aún más la forma en que aprendiste a amarte. Eso es lo que te hace tan especial». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. Eran lágrimas de plenitud, de gratitud. Recostó la cabeza en el hombro de él y respondió con la voz suave, pero llena de convicción. Necesité perderme para encontrarme, y cuando aprendí a estar de pie sola, el destino me trajo hasta ti. Dante sonrió y la besó con delicadeza, como quien sella no solo un romance, sino una nueva historia. Allí, bajo las estrellas, Angelina tuvo la certeza de que su vida había renacido de las cenizas. Ya no era más la mujer humillada que aceptaba vivir en silencio. Era ahora una mujer plena, consciente de su fuerza, capaz de escribir su propio destino. Y mientras Lorenzo se hundía en su arrepentimiento solitario, Angelina seguía de manos tomadas con Dante, probando que ninguna mirada de desprecio y ninguna palabra cruel podrían robarle el futuro que ella misma construyó. A veces, es necesario atravesar la oscuridad más profunda para descubrir la luz que siempre existió dentro de nosotros. Angelina necesitó escuchar las palabras más crueles, sentir el peso de la soledad y caminar entre sus propias heridas para percibir que no era frágil ni desechable, sino una mujer entera capaz de reinventarse. Cuando finalmente se vio con claridad, descubrió que el verdadero amor solo florece cuando aprendemos primero a amarnos a nosotros mismos. Y fue así que, al lado de Dante, Angelina comprendió que el amor no está en promesas grandiosas ni en riquezas ostentadas, sino en los gestos sencillos, en el respeto silencioso y en el abrazo que acoge hasta las cicatrices. Ella renació de las cenizas, probando que ninguna palabra cruel puede definir un destino. Porque al final el amor verdadero no disminuye, expande, sana y transforma para siempre. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y comenta.